Bienvenidos a este programa IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, donde aprendemos muchísimas cosas sobre Jesús, María, Dios, el Espíritu Santo y la Iglesia. ¡Qué lindo! Por eso vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó para iniciar este hermoso programa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. ¡Qué bueno! Ahora sí, estamos listos para escuchar la palabra de hoy. Una lectura del libro de Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, «Conoce al Señor», porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Una lectura de la epístola de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Una lectura del Evangelio según Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, te voy a decir a mi Padre, «Padre, líbrame de esta hora». No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». Mientras los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, «Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes.
Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Este es el quinto domingo de Cuaresma y en el Evangelio de esta semana Jesús habla de su hora, el tiempo para que Él haga el trabajo que Dios le dio. El trabajo de Jesús es salvarnos de la muerte permanente, muriendo en nuestro lugar. Lleva a cabo el plan de Dios para traernos de regreso a Él. ¿Por qué necesita Jesús salvarnos? Porque nos hemos alejado de nuestra conexión con Dios en el pecado. Nuestra relación con Dios vale más que cualquier cosa que tengamos. No tenemos nada que ofrecer para recuperarlo. Entonces, al pecar nos hemos separado de Él y hemos creado una deuda que nunca podremos pagar por nuestra cuenta. Dios es justo, por eso exige el pago de nuestra deuda, pero no tenemos nada que ofrecer. Esto significa que no hay salida, estaremos separados de Él para siempre. Pero Dios es amor y viene al rescate haciendo lo impensable. Nos envía a su propio Hijo Jesús, la única cosa, o más bien, la única persona que es suficiente para ofrecer como pago para los pecados de todos los seres humanos. Jesús sabe que tendrá que morir para pagar la deuda del pecado. Por eso, habla del grano de trigo que muere. Él sabe por qué se ofrece a sí mismo. Como el trigo, Jesús resucitará de entre los muertos, como una semilla que se planta, crece de la tierra y da fruto. Nos habrá salvado a nosotros, a la gente que ama. Jesús dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, trae a todos de regreso a Dios. Dios está haciendo lo que le dijo al profeta Jeremías que haría en la primera lectura. Está haciendo una nueva alianza con nosotros. Una alianza es una relación sagrada entre Dios y su pueblo. Dios crea una nueva relación con nosotros donde podemos conocer a Dios y ser perdonados por nuestros pecados a través de nuestra conexión con Jesús. Jeremías escribe, todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Jesús continúa sanando nuestro pecado una y otra vez. Él hace posible volver a Dios en cualquier momento de nuestras vidas. Al derrotar al pecado, morir y resucitar de entre los muertos, Jesús hace posible que estemos con Dios en su gloria y asombro para siempre. Sí,
Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Sonríe, sonríe. Palmita. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Las palmitas para Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. La palma para Jesús. El sacrificio del Cordero sellaba la antigua alianza de Yahvé y su pueblo, los israelitas. En la cruz, Jesús sella con su sangre la nueva alianza de Dios a los hombres. Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. Jesús salva a la humanidad del pecado y la muerte. La nueva alianza tiene lugar en el Calvario con la muerte y resurrección de Jesús. Jesús completa el decálogo con el mandamiento del amor. La alianza se extiende a toda la humanidad y la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios.
Jesús, Cordero de Dios, enseña a sus apóstoles que la sangre derramada en la cruz será su nueva alianza entre Dios y los hombres. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. El nombre de Jesús. ¡Viva! ¡Que viva el nombre de María! ¡Viva! El nombre de María es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. María, María, María. El nombre de María es dulce, trae gozo, paz y alegría, cantando esta melodía. María, María, María. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristeza no va conmigo, porque Jesús ya me liberó. Echa el enemigo afuera, y en paz ahora contento estoy. Querida familia, qué hermoso, qué alegría nos da compartir con los niños, con los elegidos del reino, sus enseñanzas, las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero por el día de hoy terminamos el programa, pero seguimos conociendo y aprendiendo más de Jesús en el próximo programa. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao, chao. Queridos padres, estamos iniciando este momento nuestro de la catequesis, de nuestro IBC, la iniciación a la vida cristiana para nosotros, queridos papás, que somos los primeros responsables en acompañar a nuestros hijos, iniciarlos a la vida de Cristo. Pero la mejor manera de iniciar a la vida de Cristo a nuestros hijos y a nuestra familia, delante de ellos, porque vivimos, experimentamos la presencia de un Dios que nos sana, que nos libera, que nos lleva a vivir felizmente en este encuentro de familia. Y hoy, queridos papás, vamos a procurar entender lo que el Señor nos va pidiendo.
El Señor hoy nos pide en este tiempo que estamos caminando de Cuaresma, en este ciclo cuaresmal, que nosotros entendamos que el Señor atraerá a todos hacia Él. El Señor dice justamente, atraeré a todos hacia mí. Nosotros, cuando reflexionamos estas frases y cuando tenemos delante de nosotros la cita bíblica, procuramos antes que nada entender lo que Cristo, lo que el Señor en este caso estaba queriendo decir. Aquí nos encontramos ante una alianza de Dios, una alianza personal, pero recordemos que es una alianza que mira lo comunitario y luego también de una forma cosmológica, digamos, es decir, universal. De lo personal a lo comunitario y de lo comunitario siempre abierto a lo universal, a lo cósmico. Es la gracia del Señor y este es el mensaje primordial, esencial, queridos papás, que nos deja siempre la palabra de Dios. Y cuando nos está diciendo a todos, atraeré a todos hacia mí el Señor, nos está diciendo ahora, miremos desde el punto de vista de nosotros, queridos papás, atraeré a todos hacia mí. Comencemos con nuestros propios hijos. ¿Será que podemos hacernos esta pregunta? ¿Será que nosotros le atraemos a nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo? En muchas familias conozco que muchos de los hijos, cuando hablamos, dicen, por ejemplo, yo quiero ser como mi papá. Esto es lo que normalmente, ante la imitación, porque nosotros crecemos y procuramos imitar la imitación, aprendemos más por imitación. Las costumbres, las formas de movernos, la forma de actuar, la forma de comportarnos, siempre es imitación. Incluso muchos te hablan de sociología, psicología comportamentalista, todos estos elementos de las ciencias que nos están hablando y nos están diciendo que ese comportamiento depende de una imitación que nosotros hacemos, de las personas, de lo que nosotros vemos. Hay ponavia, porque quiere decir que nosotros vamos creciendo en la medida en que vamos viendo y vamos imitando. ¿Por qué les parece que la sociedad siempre procuró cuidar muchos elementos, valores, principios? Justamente porque si nosotros descuidamos nuestros valores, nuestros principios, las generaciones que vienen, ¿qué cosa imitarán? ¿Qué es lo que van a buscar? Y van a imitar lo que están viendo. Van a imitar lo que en ese momento está siendo primordial para esa sociedad, para ese grupo, para esa familia. Queridos papás, queridas mamás, aquí hay una responsabilidad grande, la imitación. Atraeré a todos hacia mí. Aquí nosotros lo entendemos de una manera positiva. De una manera positiva, los atraeré. Pero lo positivo que encontramos aquí es porque Jesús pasa por el dolor, pasa por la cruz, pasa por una pasión, pero llega a la resurrección. Atraer a todos es como decir, los atraeré a mis hijos, haré que mis hijos crezcan, se formen y se eduquen de acuerdo a los principios y valores que yo les voy transmitiendo. Pero tenemos que ser, los papás tenemos que estar muy atentos con los ojos abiertos. ¿Por qué les digo esto, queridos papás? Porque recordemos que si es imitación, que si nosotros vamos creciendo de acuerdo a lo que vamos viendo, de acuerdo a lo que va apareciendo en nuestro contexto social, en nuestra comunidad, quiere decir que todos estamos expuestos a cambios, expuestos a experiencias externas del comportamiento, ¿verdad?, que van a influenciar también en nuestra propia vida. Y eso es lo que tenemos que procurar cuidar. Cuidar en el sentido de que sean valores y que no sean antivalores. Al contrario. ¿Cómo nosotros vamos a entender y cuáles son estos criterios para decir cuáles son los valores y los antivalores que el Señor nos dice?
atraeré a todos hacia mí. Y ciertamente todo lo que lleva después a la violencia, todo lo que lleva al separatismo, todo lo que lleva al egoísmo, todo lo que lleva a un individualismo exacerbado, todo lo que lleva a una insensibilidad hacia los demás. Upeago hina la ñandella esa ponana, allá esa pea. Aupea ñandella, no, tengo que rectificar este camino, tengo que ponerlo mejor, tengo que procurar hacer este camino para poder comprometerme mejor, ¿verdad? Con el Señor, con Dios, con su gracia. Pero eso está en nuestras manos, queridos papás. Nosotros estamos haciendo y estamos reflexionando en este breve tiempo, ciertamente, de nuestra catequesis, de nuestro IBC, de nuestra iniciación a la vida cristiana, uno de los valores esenciales. Pero para eso viene y el Señor hace, decíamos, una alianza, primero una alianza individual. Ahí estamos nosotros, queridos papás, una alianza primero con Dios, yo papá con Dios, es decir, me comprometo, yo que entro en esta historia. Luego una alianza en mi familia, papá y mamá, ni que estamos juntos, hacemos un camino, tenemos un proyecto, ¿qué es lo que queremos? Aquí está la alianza. Añandego pe matrimonio que hoy la lleva poco es una alianza. Incluso, ¿verdad? Los signos, el anillo se le llama luego alianza también. Bendigo estas alianzas. ¿Cuántas veces ya llevamos medalla de la gente? Entonces bendecimos esta alianza, esta unión. Y entonces aquí está la responsabilidad. Esto es el berit que se nos presenta aquí. Es una alianza de Dios que es personal, pero aquí en este momento, ya en que formamos la familia, ya es comunitaria. Pero como comunidad y como familia, no, sino que es una alianza abierta a todos, a lo cósmico, a lo universal. Y desde aquí podemos comprender muy bien nuestra responsabilidad. Y la catequesis del día de hoy por eso nos está diciendo, atraeré a todos hacia mí. Y ahí tente a ver ñandea lleva, un millán de membucuera, ñandera yicuera, o mañá, o ella, y cómo quisiera ser como mi papá, cómo quisiera ser como mi mamá, cómo quisiera imitar, no solamente su profesión, porque algunas veces se opea en duda, lleva, quiero ser como mi papá, porque es doctor, porque es médico, quiero ser como mi papá, porque no sé, es contador, quiero ser como mi papá, no me pone, quiero ser como mi papá, pero ojalá que nuestros hijos dijesen, quiero ser como mi papá, porque Él es justo, Él es honrado, Él es comprometido, Él es religioso, Él es servicial, Él es el que está abierto siempre a todos, disponible, generoso, amoroso, cariñoso. En fin, emoilare moyan de mantere y cuatro pea, baishawa tua bañicotea, baishawa suba bañicotea, ¿verdad? Un papá fuerte, pero un papá fuerte por su amor. Y entonces podemos repetir también esta frase maravillosa hoy en esta catequesis, ¿verdad? Que nos corresponde a nosotros, queridos papás. Atraeré a todos hacia mí. Es la fuerza de Dios que nos mueve. Es la fuerza de Dios que nos atrae a todos. Sin perder entonces que todo esto que significa para nosotros asumir nuestras cruces, asumir nuestros dolores, asumir nuestros momentos difíciles, son los que nos ayudarán para que podamos triunfar y llegar hasta la victoria. Es la victoria de Cristo, pero que tiene que pasar por un Jueves Santo, tiene que pasar luego por un Viernes Santo, que es la muerte a tantos pecados, a tantas desidias, a tantos egoísmos, para llegar después a la victoria, del triunfo de nuestra resurrección. Y ese será entonces el momento sintético en que podemos decir, atraeré a todos hacia mí. Y en la medida en que nosotros atraemos, primero comencemos por casa, en la medida en que atraemos a nuestros hijos, a nuestra familia, ciertamente que desde allí nosotros somos después testimonio para los demás. Bueno, queridos papás, queridas mamás, este momento tan elemental,
tan fundamental de nuestra catequesis del IBC nos ayude a nosotros también a querer imitar, a querer realizar, a querer hacer lo que nos propone la palabra de Dios, lo que nos propone este catecismo, lo que nos propone nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Y les dejo la bendición de Dios y que tengan esa paz, esa alegría, esa serenidad y sobre todo estén convencidos de que en la medida en que vivimos bien la vida cristiana seremos atrayentes para nuestros hijos, atrayentes como familia para nuestra iglesia, atrayentes para toda nuestra sociedad. Que Dios les bendiga a todos, queridos papás, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, nuestra catequesis del IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y la iniciación a la vida cristiana, para nosotros especialmente hoy en este día sábado, pero siempre estamos preparando a lo que vendrá mañana domingo, que ya es la quinta semana del tiempo de Cuaresma. En esta catequesis, queridos chicos, desde la palabra de Dios, desde las lecturas, nos invitan a nosotros a formarnos, a entender qué es lo que el Señor nos pide, cómo tenemos que hacer nuestro camino de vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana es en realidad para todos. Todos somos principiantes, todos estamos haciendo un camino hacia un objetivo tan importante, un objetivo tan lindo que es el encuentro personal con Dios, el encuentro personal con Jesús. Pero para eso, queridos chicos, tenemos que entender cómo el Señor nos hace su propuesta, qué caminos tenemos que hacer. Y para eso es el IBC. Por lo tanto, hoy con un tema muy importante que nos va a ayudar a reflexionar y a entender también este camino cristiano. Hoy nosotros reflexionamos con esta frase tan importante del Evangelio: atraeré a todos hacia mí. Qué linda esta frase, y este es el tema entonces para nosotros, para este hermoso día de reflexión. Atraeré a todos hacia mí. Es entonces el Señor mismo el que nos busca, es Jesús mismo el que sale a nuestro encuentro. Viene a nuestro encuentro buscándonos y llamándonos. Atraeré a todos hacia mí. Pero lo más lindo que esta atracción del Señor hacia Él mismo es a través de la cruz. Nos está hablando desde la cruz. Es decir, que hay un camino, hay un esfuerzo, hay una lucha. Y nosotros, queridos chicos, poco a poco vamos entendiendo que en la medida en que nos esforzamos, en la medida en que nos empeñamos, en la medida en que hacemos un camino de lucha y de empeño, ciertamente que después llegamos a un triunfo. Y nos sentimos contentos y nos sentimos alegres. ¿Por qué? Porque hicimos el camino donde nosotros mismos pusimos ese granito de arena para llegar a lo esencial y lo fundamental. Atraeré a todos hacia mí. El Señor que nos atrae, el Señor que nos llama. Entonces, queridos chicos, estén atentos porque ahora vamos a escuchar en qué consiste esta propuesta, cuál es este propósito, cuál es este objetivo de la catequesis del IBC del día de hoy. La alianza de Dios es personal, comunitaria y cósmica, con toda la humanidad y toda la creación. Es contigo y conmigo, con nuestro nombre y apellido, rasgos físicos y personalidad, ilusiones y esperanzas, pecados y fracasos. Cada año, el quinto domingo de Cuaresma, leemos un texto profético que mira hacia el futuro y nos prepara para vivir el misterio pascual. Hoy el profeta se centra en nuestro interior, donde nos relacionamos con Dios y de donde surge nuestro proyecto y estilo de vida.
Y así, queridos chicos, se dan cuenta que nuestro propósito y nuestro objetivo principal es esta alianza con Dios. Pero es una alianza que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Una alianza que nos compromete a todos nosotros. Es la alianza que podemos entender primeramente de una manera individual. Nosotros con Dios. Esa alianza personal. Es un encuentro de tú y yo y tú. Entonces nosotros con Dios poder entender cuál es su designio, cuál es su camino, qué es lo que Dios nos está pidiendo con estas cualidades y riquezas que nosotros tenemos y que vamos a ofrecer también a nuestra comunidad. Y por eso, al hablar de comunidad, el segundo elemento va a ser el relacional. Primero el individual, yo y Dios, pero luego esa relación con la comunidad, queridos chicos. Y cuando estamos hablando de comunidad, estamos hablando de tu familia. Estamos hablando de papá, de mamá, de los hermanos, de los amigos con quienes nosotros nos encontramos y nos reunimos todos los días. De una o de otra manera, siempre estamos en esta relación. Y esta es la relación que nosotros tenemos que entender como parte esencial para nuestro crecimiento cristiano. Por eso nosotros nos llamamos iglesia. La palabra iglesia, queridos chicos, significa justamente comunidad. Quiere decir el encuentro de las personas. Y hoy cuando está diciendo atraeré a todos hacia mí, podemos entender que la alianza del Señor, de Dios, es con nosotros por una parte, pero no queda simplemente con nosotros, porque esa alianza con nosotros está abierta a los demás, a la comunidad, a la iglesia. Pero tampoco tenemos que entender, queridos chicos, y esto estén muy atentos porque muchas veces sucede en nuestros grupos, en nuestras familias mismas, en nuestras comunidades, que pensamos que esa iglesia es simplemente un pequeño grupito, es como una secta que se encierra en sí misma. No, queridos chicos, sino que esta relación con Dios y con la comunidad luego se abre al cosmos, decimos nosotros, al aspecto cósmico, decíamos recién. Es decir, es una alianza que nos tiene que relacionar con la familia, relacionar con nuestros hermanos, y todos los hermanos juntos tenemos que estar abiertos a todos, a la universalidad, al cosmos, a todo entonces lo que nos rodea, queridos chicos. Toda la humanidad y toda la creación. Cuando entendemos la relación con la creación también, estén atentos lo que significa para nosotros la realidad también con la creación. Nuestro Papa Francisco, cuando escribió ese documento tan lindo que se llama Laudato Si, Laudato Si, es una frase de San Francisco de Asís, en este documento de la Iglesia que escribió el Papa Francisco, justamente nos hace hincapié y subraya y nos dice, atención queridos chicos, que nosotros estamos abiertos al universo, a la naturaleza. Hay una relación muy importante con la misma naturaleza, porque nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces, todo esto nos llama la atención, porque nuestra relación, y ahí entraría el aspecto que se dice moral, queridos chicos. El aspecto moral quiere decir cuál es mi responsabilidad ante el mundo, ante el cosmos, cómo yo me estoy relacionando y estoy utilizando de los recursos naturales que Dios pone a mi alrededor, porque eso está en función de la comunidad, está en función también de cada uno de nosotros, de mi individualidad. Pero ese cosmos es el lugar donde todos, el universo, todo lo cósmico entonces se relaciona y nos da la casa, como decía el Papa Francisco, donde nosotros habitamos. Es la casa común, nos dice él, donde todos nos encontramos. Qué lindo entonces cuando el Señor nos está diciendo, atraeré a todos hacia mí. Quiere decir que haremos un camino de conversión. Estamos en el 5º domingo y por lo tanto nuestro camino tiene que ser ese camino de conversión para un encuentro personal con el Señor. Queridos chicos,
Vamos ahora a concentrarnos un poco y vamos a entender lo que nos dice esta oración que realizaremos juntos, colocándonos en esa actitud de agradecimiento y sobre todo porque el Señor nos atrae hacia Él. Cruz de Cristo, cuyos brazos a todo el mundo han acogido. Cruz de Cristo, cuya sangre a todo el mundo ha redimido. Acógenos, redímenos, deséanos llevarte a los demás. Cruz de Cristo, luz que brilla en la noche del camino. Cruz de Cristo, cruz del hombre, eres bastón del peregrino. Ilumínanos, apóyanos, ayúdanos a ayudar a los demás. Cruz de Cristo, árbol de vida, vida nuestra, don sublime. Cruz de Cristo, altar divino de Dios hombre en sacrificio. Vivifícanos, sálvanos, que demos tu amor a los demás. Amén. Es la cruz de Cristo, entonces, queridos chicos, la que nos atrae a todos nosotros. En esta hermosa oración, cruz de Cristo, cuyos brazos a todo el mundo han acogido. Es la apertura, entonces, a toda la vida, a todo el cosmos, a todas las personas, a todo el universo. Cruz de Cristo, cuya sangre a todo el mundo ha redimido. No nos sentimos sectas, no podemos sentirnos un grupito simplemente, sino que somos iglesia. Y como iglesia somos católicos. ¿Qué significa católico, queridos chicos? Quiere decir universal, quiere decir cósmico. Eso quiere decir la palabra católico, que se abre a todos, que no nos encerramos a un puchito, yo y mi grupito, no, queridos chicos, sino que nos abrimos a todos. Y esto gracias a Cristo. Cristo que se entrega porque nos ama. Por eso dice, les atraeré a todos hacia mí con su muerte en cruz. Cruz de Cristo, luz que brilla en la noche del camino. Cruz de Cristo, cruz del hombre, eres bastón del peregrino. Es la cruz, el entender nuestro caminar hacia Dios que nos sostiene. Es el caminar hacia Dios que nos ayuda a ser buenos, a ser obedientes, a ser respetuosos. Es allí donde se tiene que encontrar la vida auténtica del cristiano. Vamos a escuchar ahora la palabra de Jesús, que nos dice a través de la Biblia, a través de este profeta que se llama Jeremías, del capítulo 31, versículo 31 al 34. Lectura del libro del profeta Jeremías. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor, palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así, queridos chicos, entonces escuchando al profeta Jeremías entendemos muy bien lo que el Señor nos va regalando. Esta cruz que nos abre, esta cruz que nos salva, pero lo más importante, esta cruz que nos redime. Y la redención significa volver a vivir en comunidad. Los atraeré a todos hacia mí. Volvemos enseguida con nuestro IBC. Estamos volviendo, queridos chicos, con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Iniciación a la vida cristiana. Y hoy con este tema de nuestra reflexión catequética,
donde nos dice que atraeré a todos hacia mí. Qué hermosa frase, atraeré a todos hacia mí. Es el sentido de la comunidad, es el sentido donde nos sentimos iglesia, donde nos sentimos queridos, donde nos sentimos parte integrantes de una comunidad, queridos chicos. Con este IBC nosotros podemos entender que en nuestro camino cuaresmal vamos hacia lo esencial y lo fundamental, que es la conversión individual, no hay ningún problema, y es lo esencial, pero para una verdadera conversión espiritual comunitaria, una conversión eclesial, donde todos nos encontramos juntos, donde todos nos amamos verdaderamente, nos queremos, y por eso después nos ayudamos para hacer un camino de santidad, de ser buenos, de ser felices. Queridos chicos, estuvimos reflexionando recién sobre ese pasaje tan hermoso del profeta Jeremías. Estábamos en el capítulo 31, el versículo 31 al 34. ¿Por qué fue necesaria una alianza nueva y diferente? ¿Por qué les parece, queridos chicos? Estamos sobre este tema tan importante, una alianza nueva y diferente. ¿Por qué fue necesaria ella? Escuchemos entonces esta reflexión y sepamos cuál es la motivación, por qué verdaderamente el Señor volvió a realizar esta alianza con nosotros. Alianza significa un pacto. ¿Por qué de nuevo Dios volvió a pactar con nosotros? ¿Por qué de nuevo entonces el Señor volvió a hacer un sello donde está, entre comillas, su sello, el sello de su firma, diciéndonos, necesitamos hacer un pacto, necesitamos hacer una alianza? Escuchemos entonces, queridos chicos, esta reflexión que nos ayuda a entender mejor el capítulo 31 del libro de Jeremías. Leemos desde Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Este oráculo culmina el mensaje de Jeremías en su libro de la consolación. Proclama una nueva alianza distinta a la antigua. Habrá una nueva ley inscrita en el corazón, donde se vive la unión con Dios. Al tener la ley de Dios en el corazón, lo conoceremos de verdad, viviremos su misericordia y responderemos a su amor. Cristo realiza la antigua alianza en su persona y ministerio. Anuncia la nueva alianza en su última cena con los discípulos. Este es el cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes, y la realiza al morir en la cruz. Y así Jeremías, entonces, queridos chicos, nos dice que habrá una nueva ley. Y esa es la ley del Señor. Esa es la ley que se nos está proponiendo a cada uno de nosotros. Un corazón nuevo, queridos chicos. Estamos ya en el 5.º domingo del tiempo de Cuaresma. Yo quisiera saber y quisiera sondear también el corazón de cada uno de nosotros, que estamos haciendo nuestra catequesis. En esta catequesis y podemos entender y podemos comprender cómo Dios nos va hablando, cómo Dios nos va dejando esa semillita para una verdadera conversión. Entonces por eso nos dice este capítulo 31 de Jeremías que habrá una nueva ley, esa ley que está impresa en nuestro corazón. Y por lo tanto, al tener la ley impresa en cada uno de nuestros corazones, nosotros conoceremos a Dios de verdad, tal cual es el Señor. Y solamente así también, queridos chicos, cada uno de nosotros puede vivir la misericordia. Imagínense si no tiene el corazón de Dios, si no tenemos el corazón de Dios, seremos inmisericordes. ¿Qué significa eso? Inmisericordes, que no sabemos perdonar, que no sabemos dialogar, que somos intransigentes, que queremos solamente hacer y decir lo que a nosotros nos agrada. No somos capaces de dialogar, de entender y de escuchar a los demás. Todo eso significa ser inmisericordias. Y sin embargo, cuando el Señor nos está hablando hoy, leíamos anteriormente al profeta Jeremías capítulo 31, en realidad nos está diciendo, quiero un corazón misericordioso.
Quiero ese corazón que ame de verdad al hombre. Y entonces, de esta manera, queridos chicos, es como nosotros respondemos al amor verdadero de Dios. Porque Dios, como dice la primera carta de San Juan, Dios es amor. Y eso lo dice la Biblia. Y eso lo encontramos en los escritos bíblicos, que Dios se manifiesta como amor para cada uno de nosotros. Y por otra parte, Cristo es el que planifica y realiza la antigua alianza en su persona y en su ministerio. Esto ya es para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor realiza ese misterio? Ahora, queridos chicos, estemos atentos porque vamos a escuchar algunas cosas interesantes. ¿Será que ustedes sabían esto? Entonces, escuchemos. Si nosotros sabíamos ¿qué? Jesús glorifica al Padre con su muerte. Dejémoslos claro, el Padre no envió a su Hijo para que lo mataran. Dios no necesitó su sangre para calmar su ira, ni sacrificó a Jesús para expiar nuestros pecados. Jesús glorifica al Padre con su muerte, porque fue fiel a la verdad y al proyecto de salvación, confiado en el apoyo de su Padre. Le dio gloria porque amó hasta el final, enfrentando la más cruel humillación con amor, comprendiendo y perdonando, incluso sus enemigos, lo que lo une aún más al Padre, quien lo fortalece ante el dolor. El plan de salvación no fracasa, pues Dios obtiene un bien del mal en quien vive en su amor. El sentido auténticamente cristiano del sufrimiento lo da el acompañamiento amoroso de Dios a lo largo de esa experiencia. Si una persona inocente sufre en manos de otras, estando identificada con Cristo, su relación con Dios se fortalece y el sufrimiento cobra sentido y eficacia redentora. El enfermo, la viuda, el exiliado, que sufren con fe y esperanza, ayudan a descubrir a un Dios solidario en el quebranto de la vida. Nosotros entonces sabemos, queridos chicos, en este momento que Dios Padre en realidad no mandó a su Hijo para que muriera en la cruz. Este es un misterio muy importante que tenemos que entender, porque a veces pensamos que ese era el objetivo, como si fuese un Dios sanguinario, que Dios le envía a su Hijo para que muera en la cruz. En realidad no. Pero sin embargo, Jesús muere en la cruz. ¿Pero por qué muere en la cruz? Y justamente porque nosotros con nuestros pecados le llevamos a la cruz. Fuimos nosotros quienes produjimos la muerte de Jesús. Nosotros entonces, es decir, la humanidad, quien condujo a la muerte a Jesús. Pero en esa voluntad de Dios Padre, ciertamente, que miramos y vemos la gran libertad también de la humanidad, la gran libertad de Dios mismo ante los acontecimientos con su Hijo Jesús. Y entonces fuimos nosotros quienes lo llevamos a la cruz. Pero damos un paso más, queridos chicos. Jesús muere en la cruz, pero porque Él percibe y entiende que a través de la cruz está redimiendo al mundo. Y justamente por eso nosotros ahora podemos entender cuando nos dice esta frase: los atraeré a todos hacia mí. Solamente cuando hay entrega generosa y cuando hay entrega total al hermano, a los demás, también hay redención. Solamente así, queridos chicos, vamos a poder encontrar esa fuerza y esa gracia de un Dios que actúa, de un Dios que nos libera y de un Dios que nos regala lo maravilloso que es el vivir. Y por otra parte, no pensemos que porque Jesús muere en la cruz el plan de salvación de Dios fracasa. No, no. El plan de Dios no fracasa, porque el plan de Dios lo que está haciendo es justamente asumir, esto es importante, esta frasecita y esta palabra, asumir lo que en el camino del hombre
nosotros vamos realizando y lo que nosotros vamos descubriendo. Somos nosotros quienes condenamos y llevamos a Jesús, queridos chicos, a la muerte. Pero no por eso entonces, desde ahora, el plan de Dios está fracasado. Dios obtendrá el bien del mal. Dios, a través de esta muerte en cruz, el mal, el dolor, el sufrimiento para el Hijo de Dios que se ha encarnado, es causa para nosotros hoy de redención, de cambio, de armonía, de búsqueda de Dios. Entonces, es importante que entendamos el sentido auténticamente cristiano del sufrimiento. Lo da el acompañamiento amoroso de Dios a lo largo de esa experiencia. El acompañamiento amoroso de Dios a lo largo de esa experiencia. Si una persona inocente sufre en manos de otra, estando identificada con Cristo, su relación con Dios se fortalece y su amor, ese amor, ¿verdad? Por eso los atraeré a todos hacia mí, es ese amor que nos ayuda a nosotros a entender su disponibilidad y su apertura. Entonces, queridos chicos, estos son los elementos más importantes. Este es el amor verdadero de Dios que se está ofreciendo y que se está entregando a nosotros. Por eso, con estas perspectivas que tenemos aquí en nuestra propia mente y esta experiencia de vida, podemos afirmar que sufrir por sufrir es absurdo e indigno de ser humano. Sufrir por sufrir, eso no tiene sentido, queridos chicos. No busquemos y no digamos que nosotros estamos sufriendo porque yo quiero sufrir, no. Si el Señor nos llama a la dignidad y el Señor nos llama a vivir auténticamente la vida cristiana en la felicidad, el sufrir por sufrir no tendría sentido. Sufrir porque es humano es un motivo muy pobre. Sufrir simplemente porque es humano, es decir, estamos expuestos nada más que a la vida, a la biología, a la creación y nada más que a eso. Entonces, sufrir por sufrir. Y bueno, vaya pota, ¿verdad? No, queridos chicos, nosotros sabemos que tenemos que ir mucho más allá. ¿Y sabías que también, queridos chicos, que sufrir en lealtad a la propia conciencia y a los deberes de Estado y profesión es grandeza humana? Aquí entonces estamos hablando de perseverancia, queridos chicos. Vamos a procurar ser perseverantes en nuestra vida de fe, en nuestra formación de catequesis, en nuestro diálogo, en nuestra apertura, en nuestro estudio, queridos chicos. Muy bien, vamos concluyendo hoy, preparándonos ya a esta última semanita que estamos llegando, la 5ª semana del tiempo de Cuaresma. Que nos ayude, que nos conforte y sobre todo que nos dé mucho entusiasmo para vivir bien y se noten los cambios en nuestra vida cristiana. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, queridos chicos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.